En el vasto imaginario cultural y religioso, las figuras de Satanás, Lucifer y Baphomet han sido envueltas en misterio y simbolismo oscuro. Estas entidades han sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de la historia, desde sus raíces en las tradiciones religiosas hasta su presencia en el folclore, la mitología y la cultura popular. En este contexto, nos embarcaremos en un viaje para explorar los iconos de la oscuridad, desentrañando los mitos, símbolos y significados asociados con Satanás, Lucifer y Baphomet. A medida que adentramos en este fascinante territorio, descubriremos las múltiples facetas de estas figuras y cómo han influido en la narrativa cultural, desafiando percepciones y generando debates a lo largo de los siglos. ¿Están listos para descubrir los secretos detrás de Satanás, Lucifer y Baphomet? No olviden suscribirse, dar like y activar la campana para no perderse ninguna entrega de nuestro viaje por las maravillas mitológicas del mundo. Satanás, el adversario, nombres y conceptos de Satanás a lo largo de la historia. La figura de Satanás ha desempeñado un papel destacado en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia, adoptando diferentes nombres y conceptos que revelan su versatilidad como arquetipo cultural. Este ente maligno, también conocido como el adversario, ha asumido diversas facetas que han variado según las creencias y tradiciones de cada sociedad. Satán, Satanás o el Diablo, es uno de los personajes más conocidos de las tradiciones occidentales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sorprendentemente, esta entidad llegó tarde al mundo antiguo. Satán, como un ser totalmente maligno, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento para los cristianos. El término evolucionó durante el apogeo del Imperio Persa Aqueménida, comenzando en el 550 a.C., y fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa en ese momento. Su nombre formal, Satán, deriva del hebreo a-Satán. Significa Satán significa opositor o adversario. El nombre describía su eventual función como opositor a la creación de Dios. El griego diabolos, que pasó al español como diablo, significaba acusador o calumniador, describiendo nuevamente su papel. El concepto de Satán surgió con el tiempo y en fases. A Satán y el libro de Job. El libro de Job, escrito alrededor del 600 a.C., aborda el dilema teológico de la teodicea, cuestionando por qué, si Dios es bueno, permite la existencia del mal y el sufrimiento. En este relato, los ángeles se presentan ante Dios, entre ellos a Satán, el adversario, cuya función es colocar obstáculos frente a los humanos para provocar decisiones morales. Actúa como el fiscal de Dios. A Satán menciona a Job, un siervo de Dios, afirmando que su prosperidad se debe al favor divino. Dios acepta la apuesta propuesta por a Satán y permite que Job pierda todo, excepto su vida, para probar su lealtad. Job sufre pérdidas devastadoras, enfrenta acusaciones de sus amigos y experimenta enfermedades. A pesar de las adversidades, Job insiste en su inocencia, acusando a Dios de injusticia. En un momento crítico, Dios responde desde un torbellino, recordándole a Job su posición como ser humano frente a la divinidad. Humillado, Job acepta la soberanía y poder de Dios. A Satán, raramente presente en las escrituras judías, se representa como oponente a los humanos, no a Dios. En otras referencias, como en el Edén, la serpiente asume un papel similar al ofrecer opciones morales. La narrativa sugiere que, incluso en medio del sufrimiento, Dios sigue en control, castigando el pecado humano. Características de Satán y la personificación del mal. El concepto de Satán y la personificación del mal ha evolucionado a lo largo de la historia, siendo influenciado por diversas culturas y creencias. En sus primeras representaciones icónicas, Satán se inspiró en la deidad grecorromana de la fertilidad, Pan, mitad hombre y mitad cabra. Esta imagen dio origen a las características de pezuñas y cuernos que se asocian comúnmente con Satán. La adopción del método de la personificación del mal en el siglo II después de Cristo, por líderes cristianos contribuyó a la demonización de grupos como judíos, mujeres y herejes. Durante esta época,
La serpiente en la historia de la caída fue identificada como el diablo disfrazado, y Eva asumió un papel central como la pecadora principal en el Edén. Visiones misóginas consideraron que Eva fue seducida por la serpiente, lo que llevó a interpretaciones negativas sobre la sexualidad femenina. Tradiciones religiosas de Europa, como los celtas y los teutones, agregaron características adicionales a la figura de Satán. La capacidad de Lucifer y sus demonios para cambiar de forma se tradujo en la necesidad de vigilancia constante. Las prácticas para repeler a Lucifer incluían señales de la cruz, agua bendita, el rosario y hostias de comunión. Surgió la idea de un pacto con Lucifer a cambio de prosperidad, encarnada en la famosa historia de Fausto. Los rituales de exorcismo se desarrollaron basándose en estas creencias, siendo la intervención de María, la Madre de Cristo, vista como la única capaz de romper el pacto. Dante Alighieri, en su obra Inferno, describió a Satán como un monstruo de 3 caras en la sección más baja del infierno, con alas de murciélago. En la visión de Dante, el mayor pecado era la traición, y Satán consumía personajes históricos como Bruto, Casio y Judas. Estas representaciones revelan la complejidad de las características asociadas a Satán a lo largo del tiempo, fusionando mitos, tradiciones y elementos culturales. El análisis de textos clave del satanismo reciente y contemporáneo revela una visión prometeica del hombre, destacando su exaltación y divinización. Aleister Crowley, influyente en el satanismo contemporáneo, vincula claramente la exaltación del hombre con la rebelión contra Dios, particularmente contra el Dios de los preceptos morales. Anton Sandelavey, autor de la Biblia satánica, proclama 9 afirmaciones satánicas que abogan por la indulgencia, la autogratificación y la rebelión contra normas morales. La Biblia satánica presenta síntomas de una profunda rebelión contra la religión en general y el cristianismo en particular. La negación de Dios se convierte en la condición satanista para la realización del hombre, quien debe encontrar en sí mismo los recursos para construir su felicidad terrenal. La BI desacredita todas las religiones espirituales como invenciones humanas y aboga por la completa gratificación del ego. El satanismo enfatiza la autodivinización, a través de rituales que buscan liberar a los seguidores de su herencia inconsciente ligada al cristianismo. Las festividades, especialmente el cumpleaños, son centrales, ya que cada individuo se considera un dios. Los rituales satánicos, presentados como psicodramas, incluyen profanaciones blasfemas de ritos cristianos, a menudo con ambigüedades que oscilan entre la negación de Dios y la ofensa directa hacia Él. El satanismo, desde las representaciones literarias hasta las corrientes contemporáneas, nos ha ofrecido una visión de la rebelión contra las normas morales y la autodivinización. Autores como Aleister Crowley y Anton LaVey han delineado un satanismo que aboga por la indulgencia y la gratificación personal, desafiando las estructuras religiosas establecidas. Ya sea como figura teológica, personaje mitológico o símbolo de rebelión, Satanás ha desempeñado un papel multifacético en la historia humana. Este análisis nos invita a cuestionar y reflexionar sobre la naturaleza de la creencia, la rebelión y la construcción de significados en torno a entidades tan intrigantes como el adversario. En definitiva, el estudio de los nombres y conceptos de Satanás a lo largo de la historia nos brinda una ventana fascinante para entender la evolución de nuestras propias creencias y narrativas culturales. Lucifer, la dualidad de Lucifer, belleza, sabiduría y rebelión. El concepto de Lucifer está arraigado en la tradición judeocristiana y se relaciona con la figura de un ángel caído que representa la soberbia y la rebeldía contra Dios. En el Nuevo Testamento, Satanás es mencionado con diversos apelativos, y aunque Lucifer no aparece directamente en el Antiguo Testamento, en la tradición cristiana se le considera como el segundo demonio en importancia en la jerarquía demoníaca. Este personaje, cuyo nombre significa estrella de la mañana o el que lleva la luz, personifica la belleza y la sabiduría que la soberbia llevó a la oscuridad. Lucifer, también conocido como Satanás, es descrito en el Nuevo Testamento con diversos nombres como Legión, príncipe de los demonios, Belcebú, entre otros. Aunque el Antiguo Testamento no menciona directamente a Lucifer,
la tradición cristiana lo identifica como el ángel caído, cuya rebeldía llevó a su caída y a convertirse en adversario de Dios. La conexión entre Lucifer y Satanás se basa en la interpretación cristiana de pasajes bíblicos, especialmente en Isaías 14:12, donde se menciona al lucero, hijo de la aurora, entendido por los padres de la Iglesia como una referencia al diablo. Jesús también es asociado con el título de lucero de la mañana en el Apocalipsis. En el Apocalipsis se profetiza la victoria de Cristo sobre Satanás, quien será enviado al infierno. Sin embargo, la idea de Satanás como rey del infierno se considera más una creación literaria que una base bíblica. La belleza del diablo, mencionada por Ezequiel, se interpreta simbólicamente, ya que se trata de un ser inmaterial en la tradición cristiana. En la cultura judeocristiana, Lucifer es visto como el príncipe de los ángeles revelados, cuya soberbia condujo a su caída y transformación en Satanás. Aunque en el judaísmo se considera que Lucifer y Satanás son entidades distintas. En la mitología grecorromana, Lucifer se corresponde con el dios Fósforo, identificado con la luz del amanecer. El nombre de Lucifer no siempre se ha relacionado con el ángel caído, como evidencian santos obispos que llevaban ese nombre. San Lucifer es uno de los nombres que ha pasado al santoral por San Lucifer, obispo de Cagliari, en el siglo IV. El luciferismo es un sistema de creencias que reverencia a Lucifer como un liberador, guía espiritual o guardián, en contraste con la concepción tradicional del diablo. Además, el número 666, asociado con el diablo, simboliza la imperfección llevada al extremo, aunque algunas versiones del Apocalipsis mencionan el número 616. El concepto de Lucifer y Satanás en la tradición cristiana es complejo y ha evolucionado a lo largo de la historia. La conexión entre ambos, la caída de Lucifer por soberbia y su transformación en Satanás, es una interpretación cristiana que se ha arraigado, aunque existen diferencias en la interpretación entre el cristianismo y el judaísmo. La figura de Lucifer también tiene conexiones en la mitología grecorromana y en algunas creencias contemporáneas como el luciferismo. Al desafiar las nociones preestablecidas sobre Lucifer, el luciferismo emerge como una corriente de pensamiento que invita a la reflexión sobre la luz, la oscuridad y la libertad de elección. En última instancia, el luciferismo se presenta como una luz en la oscuridad, recordándonos que la búsqueda de conocimiento y libertad es una constante en la evolución de la conciencia humana. Prometeo y Lucifer, rebeldes iluminadores en la mitología. Este análisis explora las similitudes entre los personajes de Prometeo y Lucifer, dos figuras mitológicas que comparten rasgos de rebelión y búsqueda de conocimiento. Aunque pertenecen a mitologías diferentes, griega y judeocristiana, ambos personajes desafían el orden establecido y buscan empoderar a la humanidad, a menudo enfrentándose a consecuencias divinas. Prometeo, de la mitología griega, roba el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, enfrentándose a la ira de Zeus. Lucifer, en la tradición judeocristiana, se rebela contra Dios al cuestionar su autoridad y ofrecer conocimiento a la humanidad. Ambos comparten la narrativa de desafiar a figuras divinas para favorecer a la humanidad y buscar la iluminación a través del conocimiento. Además, ambos personajes sufren castigos divinos por sus acciones. Prometeo y Lucifer, a pesar de sus orígenes mitológicos distintos, comparten la temática de la rebelión contra lo divino y la búsqueda de la iluminación para la humanidad. Ambos son símbolos de la lucha por la autonomía y el conocimiento, incluso cuando enfrentan consecuencias severas por desafiar a las deidades a las que pertenecen. Baphomet, de los juicios templarios al moderno ocultismo. Baphomet, una figura enigmática y controversial, ha dejado una marca indeleble en la historia y cultura occidental. Representado como un humanoide con cabeza de cabra y adornado con símbolos esotéricos, Baphomet ha sido objeto de fascinación, temor y controversia a lo largo del tiempo. Desde sus orígenes en los juicios de los templarios hasta su asociación con el ocultismo moderno, Baphomet ha evolucionado como un símbolo que desafía las normas religiosas y sociales. Baphomet surge en la historia durante los juicios de los templarios en el siglo XIV, donde fueron acusados de adorar a este ídolo.
El nombre se remonta a la Inquisición y a la tortura de los caballeros templarios sobre el año 1100, los cuales, según los cronistas franceses de las Cruzadas, confesaron adorar a un ídolo pagano llamado Baphomet. Algunos historiadores creen que Baphomet era simple derivación del nombre Mahoma, el profeta fundador del Islam. Pero a lo largo de los años el misterio y la especulación en torno a los templarios creció, así como las interpretaciones de la palabra y su significado. Una elaborada interpretación incluso inspiró la trama del libro, El Código da Vinci, de Dan Brown, en el que la palabra Baphomet es decodificada y traducida como Sofía o sabiduría. La figura se convierte en una herramienta de manipulación política y religiosa por parte de la Iglesia para justificar la disolución de los templarios. La iconografía de Baphomet, con su cabeza de cabra, alas, pechos femeninos y antorcha, es una representación rica en simbolismo que abarca desde lo terrenal hasta lo espiritual. Esta imagen, que se remonta a tradiciones antiguas, alcanza su punto culminante en el siglo XIX cuando el ocultista francés, Eliphas Lévy, dibuja la versión más conocida y difundida de Baphomet, conocida como la cabra sabática. Eliphas Lévy se inspiró en las antiguas representaciones de Baphomet, pero no se limitó a replicarlas, en cambio, añadió elementos simbólicos que reflejaban su visión única del ocultismo. Según Lévy, Baphomet encarnaba la armonía entre los contrarios, representando la conjunción de elementos opuestos como el fuego y el agua, el aire y la tierra, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo. En su regazo, lleva un pentagrama invertido, un símbolo que ha sido asociado con el ocultismo y la magia. Eliphas Lévy atribuyó a Baphomet un significado esotérico profundo. Según él, Baphomet representaba la unión de fuerzas opuestas para alcanzar la iluminación espiritual. La cabeza de cabra simbolizaba la naturaleza animal y terrenal del ser humano, mientras que las alas angelicales representaban la espiritualidad. La dualidad de los brazos señalando arriba y abajo indicaba la conexión entre lo divino y lo terrenal, y el pentagrama invertido simbolizaba la manipulación de las fuerzas místicas para obtener poder. La figura de Baphomet ha tenido una influencia duradera en la tradición ocultista y es utilizada en diversas corrientes esotéricas y místicas. Muchos la ven como un símbolo de equilibrio y síntesis de las fuerzas opuestas en la búsqueda de la iluminación espiritual. Sin embargo, a lo largo de los años, Baphomet también ha sido malinterpretado y utilizado en contextos satánicos por algunas corrientes más sensacionalistas. En resumen, la iconografía de Baphomet, según Eliphas Lévy, es un símbolo complejo que representa la integración de opuestos para alcanzar la iluminación espiritual. Su influencia en la tradición ocultista persiste hasta el día de hoy, siendo una figura emblemática en diversas corrientes esotéricas. En el siglo XX, el escritor británico Aleister Crowley adopta a Baphomet como uno de sus símbolos personales, estableciendo una conexión intrincada con su doctrina de Telema. Crowley postula que Baphomet es una manifestación del dios egipcio Uto, simbolizando la unión entre el dios Horus y la diosa Isis. Además, Crowley lo asocia con el concepto de la bestia 666, que, según él, representa el verdadero nombre del hombre. En el siglo XXI, el templo satánico ha adoptado a Baphomet como uno de sus símbolos principales, erigiendo estatuas en varios lugares públicos. Este movimiento, autodenominado como satanistas, secularistas y defensores de la libertad individual, atribuye a Baphomet un simbolismo que va más allá de las interpretaciones tradicionales. Según ellos, Baphomet representa la compasión y la empatía entre las criaturas vivientes, al tiempo que encarna la rebeldía contra las autoridades religiosas o políticas. En la cultura actual, Baphomet sigue siendo relevante en la literatura, cine, arte y moda, siendo un símbolo que desafía lo establecido y provoca reflexión. Su persistente relevancia refleja la fascinación colectiva con lo desconocido y lo prohibido, invitando a cuestionar suposiciones y explorar los límites del conocimiento humano. Baphomet, a lo largo de los siglos, ha mantenido una relación compleja con el cristianismo, siendo utilizado como una herramienta para marcar y excluir a aquellos considerados herejes.
Su evolución desde un ídolo medieval hasta un símbolo moderno de rebelión y emancipación refleja los cambios en la sociedad. En la actualidad, Baphomet sigue siendo una figura intrigante que desafía las normas y toca aspectos fundamentales de la humanidad. En conclusión, podemos encontrar la luz y la oscuridad, la dualidad cósmica, en algunos pasajes de nuestra propia existencia al analizar cómo la historia de los personajes nos relata. Su desafío, una profunda rebelión contra la divinidad, nos hace replantear si los malos son realmente malos y los buenos lo son de verdad. Sin embargo, el miedo y el temor del ser humano hacia lo impuesto por años seguirán siendo la venda en la visión de la raza humana. ¿Cómo crees que la representación de Satanás en diferentes culturas ha influido en las percepciones contemporáneas sobre el bien y el mal? ¿Cómo influyeron las narrativas de Prometeo y Lucifer en la percepción de la rebeldía y la búsqueda de conocimiento en diferentes culturas? ¿Cómo evolucionó la figura de Baphomet a lo largo de los siglos, desde sus orígenes templarios hasta las interpretaciones modernas de ocultismo? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de nuestro mundo actual, donde la información se manipula, la verdadera historia se oculta y las voces son silenciadas sin que nos demos cuenta. En este contexto, es crucial encontrar la luz al final del camino, pero el miedo, impuesto desde el mismo momento de nuestro nacimiento, nos limita y nos impide ver más allá de la realidad que se nos presenta. A pesar de este panorama, las figuras de Satanás, Lucifer y Baphomet nos dejan valiosas lecciones: la importancia de no permitirnos ser manipulados y de no dejar que nos gobiernen. Sin embargo, reconocemos que el camino hacia la verdad está plagado de desafíos y obstáculos, similar a recorrer un sendero lleno de espinas. Aunque no es fácil, no es imposible llegar a la verdad. Este pensamiento es una reflexión personal, invitando a la audiencia a sentirse libre para pensar y expresar sus propias opiniones, independientemente de las ideas y conceptos preexistentes. La verdadera libertad, como se destaca, radica en la capacidad de cada individuo para formar sus propias conclusiones y expresar sus pensamientos de manera auténtica. En este intrigante viaje a través de la historia y la cultura, hemos explorado las múltiples facetas de Satanás, analizado a Lucifer y a Baphomet. Cada interpretación, mito y nombre nos ha mostrado cómo la figura de estos seres ha evolucionado y se ha entrelazado con la sociedad humana a lo largo de los siglos. Al reflexionar sobre las preguntas planteadas, cada espectador puede formar su propia comprensión de la importancia y el impacto de estos personajes en nuestras vidas, recordando siempre que estas interpretaciones son subjetivas y personales. La verdad sobre estos enigmáticos personajes puede seguir siendo esquiva, pero la exploración de su historia sin duda nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y percepciones sobre lo desconocido. Hasta la próxima, exploradores de lo misterioso. Si le ha gustado nuestro contenido, no se les olvide dejarnos un like, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de nuestras próximas entregas. Hasta pronto y felices lunas.